Yo soy Sandra Burgos y esto es 30K Coaching. Hoy te traigo un nuevo microentrenamiento de coaching con PNL, concretamente sobre el rapport. Si te gusta trabajar en tener cada día una vida un poquito más plena, suscríbete a este canal. Aceleraremos el proceso de crecimiento. El coach y experto en PNL, Xavier Florensa, habla en profundidad del rapport en el capítulo 5 de la famosa obra PNL y Coaching de Vince Olivet. Te dejaré el enlace al libro en la caja de información. Hoy voy a compartir contigo los que para Florensa son los 3 elementos principales del rapport. Y el rapport es básicamente la sintonía que se genera entre personas que conectan de verdad. Estos 3 elementos son especialmente útiles en cualquier proceso de coaching. Pero no solo ahí, sino también en cualquier otro tipo de situación en la que alguien nos cuenta lo que está viviendo en busca de un consejo, de una mejora. El primer elemento es la recapitulación. Cuando escuchamos a alguien y hacemos pequeños resúmenes de lo que va diciendo, nos aseguramos de que entendemos exactamente lo que la persona nos dice y además hacemos que la persona se sienta escuchada y comprendida. Es un ingrediente más para mejorar el arte de la escucha. El segundo elemento es la calibración y la agudeza visual. Calibrar a las personas es observar muy atentamente su expresión no verbal, los gestos de sus manos, las expresiones de su cara, la posición corporal, la respiración, el color de la piel, la posición de los ojos y cualquier otro detalle que nos llame la atención. A través de la observación desarrollamos nuestra agudeza sensorial, entendemos mejor a las personas y nos damos cuenta de qué les está pasando más allá de sus palabras. Y el tercer elemento son las posiciones perceptivas. Para una escucha de calidad en los procesos de PNL y coaching es útil saber estar con la otra persona y con uno mismo como coach, con la relación entre coach y coachee y con el entorno de la persona. Para ello podemos establecer un paralelismo con las 4 posiciones perceptivas de las que habla la programación neurolingüística y utilizar esas 4 formas de escucha con la intención de ampliar nuestro campo de visión y comprensión para acompañar con más efectividad. Vamos a ver con más profundidad de qué trata cada una de estas 4 posiciones perceptivas. La primera posición es mirar o revisar un momento concreto de tu vida desde un único punto de vista. En el caso de la escucha, es escucharme a mí mientras la otra persona cuenta su situación, sin dejar de escucharla para no perder el hilo de la historia. Al principio, y como práctica, es un buen ejercicio darse cuenta de lo que uno hace, siente y piensa mientras escucha para tener conciencia de ello. Tal vez estoy juzgando, interpretando, aceptando. ¿Cómo me siento escuchando? ¿Qué emoción hay en mí? Y a partir de ahí, ¿qué hago? ¿Recapitulo? ¿Lanzo una pregunta informativa o desafiante? Estar en primera posición implica atender al propio estado interno mientras escuchamos a la otra persona. Eso nos da una valiosa información para saber hacia dónde dirigirnos en el acompañamiento de la persona que nos habla. La segunda posición es ponernos en la piel del otro. ¿Cómo es una situación determinada vivida desde dentro de la otra persona? En el caso de la escucha es poner toda nuestra atención en la otra persona y además hacer el ejercicio mental de situarnos dentro de ella para intuitivamente experimentar qué siente más allá de lo que nos está diciendo. Es abrirnos a la intuición. ¿Qué pasa si me pongo en su piel? A menudo siento corporalmente sensaciones que coinciden con las de la otra persona, que me dan información más cercana a su realidad que a la mía, cosa que me ayuda a no poner mi mapa en lo que me está contando el cliente y también a poder reforzar el rapport si es lo que quiero en ese momento. Por ejemplo, acercarme a la tensión de la otra persona me ayuda a acompañar y entender mejor lo que le pasa. La tercera posición es observar una escena de la que soy protagonista con otra persona desde un punto de vista externo, como si fuera un observador de lo que está ocurriendo entre yo y otra u otras personas. En el caso de la escucha es salir mentalmente de la conversación y mirar desde fuera qué está pasando entre ambas personas. ¿Qué veo desde esa posición? ¿Qué está pasando? ¿Y qué siento desde esa visión desapegada y neutra? Es otro punto de vista muy útil para ti. Otra fuente de información que puede ayudar a ver el camino que más va a ayudar a la otra persona.
También nos puede dar información para ver si vamos por el camino más adecuado o estamos dando vueltas sin rumbo o si le estamos comprando la historia al cliente, situación en la cual nos va a ser muy difícil aportar nuevas visiones y experiencias. La cuarta posición consiste en mirar el sistema de la otra persona. Si alguien me habla de trabajo, puedo imaginarme lo que me está contando. Por ejemplo, la persona hablando con sus compañeros de departamento. Y así puede aparecerme alguna imagen o sensación que, una vez más, me sirva para tener más puntos de vista e intentar leer más allá de lo que escucho. Aquí también es útil imaginar cómo afectarán en la vida del cliente los resultados que busca o la consecución de su objetivo. Con un poco de práctica podemos utilizar estas 4 posiciones de forma rápida y sin movernos de la silla ni dejar de escuchar a quien nos está hablando. Son formas muy útiles de escuchar que a veces utilizamos de forma inconsciente en nuestra vida cotidiana, pero ahora las estamos utilizando de forma consciente y con la intención de acompañar, de ayudar, de guiar. Bueno, ¿qué te ha parecido? Parece una cosa muy compleja, pero de verdad, es una simple cuestión de práctica. Llegar a conectar con la otra persona a este nivel abre puertas importantes en esa relación. Además, posibilita que tengamos alguna opción de acompañar a esa persona hacia el cambio que necesita. Ahora pásate por la sección de comentarios y cuéntame en qué situación querrías tú generar rapport con la otra persona. ¿Eres coach y te gustaría mejorar ese aspecto en tus procesos de coaching? ¿O vas a utilizarlo informalmente con tus personas cercanas? Estoy deseando leer tu comentario. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com/lista. Recuerda que tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Es tu sueño dedicarte profesionalmente al coaching? Matricúlate en nuestro curso de iniciación profesional al coaching en 30kcoaching.com/quiero ser coach. Prepárate para la profesión que cambiará tu vida.